Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Pues yo muy feliz de verdad de poder tener esta oportunidad tan linda de estar nuevamente con ustedes aquí. Sí, han sido unos meses bastante largos, situaciones que a veces usted y yo tenemos que vivir, ¿verdad? Pero que vienen de la mano del Señor. Gracias a Él. Yo les comentaba comenzando eh, este proceso del cáncer. Yo le comentaba a la célula madre que el Señor a Manolito y a mí nos ha tocado vivir muchas situaciones en nuestra vida personal, familiar y aún en el país donde vivíamos igual, de situaciones que uno ni se imagina, ¿sí? Que uno ni siquiera le da un campito así de chiquito en la mente para decir posiblemente algún día yo tenga esto, nunca, ¿cierto? Pero como lo dice en la palabra de Dios en 1 Corintios 15, que dice, este versículo habla específicamente de la venida del Señor, pero lo que yo me quiero enfatizar es cuando dice que en un abrir y cerrar de ojos sonará la trompeta cuando venga el Señor, ¿sí? Y así nos pasa muchas veces en nuestra vida. En un abrir y cerrar de ojos suceden cosas en nuestra vida, ya sea a nivel de salud, a nivel familiar, con un hijo, en el trabajo, en tantas situaciones que uno tiene que vivir, ¿verdad? Pero el Señor ha sido bueno, ha sido misericordioso. Yo le quiero dar muchísimas gracias por sus oraciones, ¿sí? Porque sin ellas, pues yo no estaría aquí, porque yo sé que el calor, la unión de la oración, el estar los unos por otros intercediendo, eso lo fortalece a uno, ¿sí? El Señor fue maravilloso, Él en su misericordia eh, siempre proveyó lo que yo necesitaba, ¿sí? En cualquier índole, a nivel espiritual, siempre hubo una palabra de aliento, misioneras que me llamaban, bueno, impresionante, increíble, tiempos que tuve también de oración con gente, gente muy linda también que me acompañó en este proceso. El Señor no se queda sin ningún detalle, ¿no? Y como dice el versículo que dice que al que ama a Dios, todas las cosas ayudan a bien, ¿sí? Y una de las cosas que el Señor me hacía mucho énfasis en cada situación, porque créanme que una cosa es estar ahora aquí, pero el proceso cuando comienza y está uno en el proceso, hay momentos de angustia, hay momentos de incertidumbre, porque son situaciones que uno no entiende, que uno no comprende. Yo sé que ustedes y yo tenemos una información muy global de lo que puede ser el cáncer, ¿verdad? Pero tiene muchas aristas, tiene muchas cosas diferentes, en cada cuerpo se desarrolla diferente. Ustedes saben que cáncer no solamente hay de una sola cosa, sino de miles, ¿verdad? Pero bueno, el Señor en cada momento, Él es de Dios humano de misericordia, su bondad, y me regaló una promesa que yo quiero compartirles a ustedes en esta noche en Isaías 43, 2 y 3. Yo se lo quiero leer a ustedes en la traducción lenguaje actual, que a mí me gusta mucho porque tiene un lenguaje muy práctico, muy actual, digámoslo así. Dice, aunque tengas grandes problemas, yo estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás por fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy Dios Santo de Israel. ¿Sí? Este versículo es una promesa que me sostuvo, ¿sí? Como la palabra de Dios cada día debe ser como un refugio, como un sostén, como un ancla, para que permanezcamos firmes en la fe, firmes en el querer seguir caminando con el Señor. Y el Señor me decía así, cuando tengas problemas, cuando tengas situaciones que se te salen de las manos, que no sabes qué hacer, qué camino tomar, dice, cruzarás por ríos, pero no te ahogarás. Caminarás por fuego, pero no te quemarás. Aquí que nos está diciendo el Señor
que en nuestro caminar y en nuestro día a día, en este mundo caído, siempre habrán ríos y habrán fuego, ¿sí? Pero dice, yo soy tu Dios y te pondré a salvo. Yo soy el Dios santo de Israel. O sea, fíjense que esa promesa no lo está diciendo una persona, no lo está diciendo alguien que hoy nos dice una cosa y mañana otra. Es el santo de Israel. Dice el Dios tuyo, ¿sí? Que soy tu Dios, que te sostendré, que te mantendré a salvo, ¿sí? Y eso fue lo que el Señor hizo conmigo en este proceso, ¿sí? Que tengo que seguir caminando con Él, porque acuérdense que todavía hay, por lo menos me decían que 1 año, 2 años, ¿sí? Donde tengo que estar cada 2, 3 meses haciéndome exámenes, ¿cierto? Para ver la gloria de Dios, yo digo, ¿no? La misericordia de Dios me siga sosteniendo, me siga manteniendo, ¿sí? Y bueno, eso es lo que yo quería contarles. El Señor ha sido bueno, ha sido misericordioso. El cariño, el respaldo de Manolito en todo también me ha sostenido muchísimo. El amor de mis hijas también. Y de cada uno de ustedes, en sus mensajes, en su cariño, yo sé que, y sobre todo en la oración, muchísimas gracias, Dios les bendiga. Y aunque usted esté pasando por situaciones difíciles, ¿sí? Crea que Dios está ahí con usted, ¿sí? También en los momentos que yo iba a mi quimioterapia, la quimioterapia dura a veces 3 horas, 4 horas, 5 horas, que tú estás conectado pues a los líquidos, a los fluidos que le ponen a uno, ¿no? Y el Señor me regaló una canción que lo vamos a escuchar al final de la reunión, que se llama Se quedó conmigo, ¿sí? De Jesús Aarón Romero. Ese fue el canto que yo le cantaba al Señor siempre, siempre. Y esa es una manera de que el Señor nos comunica cómo nos ama, ¿cierto? Porque se quedó conmigo, dice la canción que se quedó conmigo cuando, dice, yo agaché la cabeza, cuando la situación no tenía salida, cuando las cosas ya no daban para más, Él se quedó conmigo, a pesar de mí, dice la canción. La vamos a escuchar al final. Me parece muy linda, ¿no? Porque el Señor colocó eso en el corazón de este salmista, y que también nos lo permite escuchar para fortalecer nuestra fe. Bueno, familia, Dios me los guarde, sigamos agarraditos de la mano del Señor, disfrutemos de lo que Él nos da cada día, de la oportunidad de estar reunidos. Sí, acuérdense, hoy estamos y mañana no estamos. En un abrir y cerrar de ojo pueden suceder muchas cosas, ¿sí? Entonces disfrutemos el día a día, el momento, porque es el regalo del Señor que nos da a cada momento. Bueno, familia, Dios les bendiga y pongamos nuestro corazoncito dispuesto a escuchar su palabra en esta noche. Bueno, vamos a orar. Padre, yo quiero bendecirte y darte gracias por cada personita que tú has traído de tu mano, de tu brazo extendido en esta noche a este lugar, Señor. Este lugar donde tú permites que te alabemos, un lugar donde, Señor Jesús, podemos colocar nuestro corazón, nuestra vida delante de ti, donde el único y el más importante eres tú, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tu palabra llegará a nuestro corazón en la medida en que yo disponga de mi vida, Señor, para poder entender que tu palabra no regresa vacía, que da el fruto para el cual tú la enviaste, Señor. Esta palabra que tú vas a hablar esta noche, Señor, trae algo de bendición para cada uno de nosotros, Señor, porque tú la vas a dar, Señor, a través de tu palabra, a través de ella que trae sanidad, medicina, Señor Jesús. Y gracias también por cada una de las personitas que están conectadas en esta tarde, en esta noche, Señor. Síguelos también guardando y bendiciendo y fortaleciendo de tu brazo extendido. Te alabo y te bendigo y te doy muchísimas gracias por tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, amén. Gracias, mi amor. Bueno, démosle un aplauso a Papá Dios por toda esta bendición linda que hemos estado pues recibiendo, y tenemos muchos testimonios, como el testimonio de Jaimito,
y muchos otros, y pues el de Analu, bendito sea Dios por todo este tiempo. ¿Estamos, familia? Bueno, preparados entonces para nuestro tiempo de palabra de Dios. Entonces vamos a comenzar. Sean bienvenidos. Este es el Centro Internacional de Teoterapia Integral, su iglesia Senti en Miami, aquí en la Florida. Una bienvenida para todos ustedes, los que nos acompañan aquí de manera presencial, y a ustedes que nos acompañan a través de internet. Estamos muy agradecidos con mi esposa Analu por toda esta bendición, todos estos propósitos que el Señor tiene con su vida, con nuestras vidas, nuestros hogares, con nuestra iglesia, y seguimos adelante, enfrentando los desafíos a nivel personal, familiar, a nivel de todo lo que Dios permite que vivamos, y de manera particular en la iglesia. Así que gracias por acompañarnos. Hicimos un receso obligado por Semana Santa, y terminamos hace la última semana nuestro tiempo de sanidad. Estuvimos orando y clamando a Dios, y estuvimos reflexionando acerca de la sanidad. Y ahora pues vamos a retomar otra vez lo que veníamos hablando, porque no nos podemos desenfocar en relación a lo que el Espíritu Santo ha puesto que trabajemos. Recuerden que empezamos a hablar sobre los atributos de Dios, y hemos empezado a descubrir que Dios es amor, que Dios es misericordioso, a descubrir unos atributos muy especiales, y por eso nos hemos venido metiendo en la palabra de Dios en relación a eso. Y pues obviamente ahí, como lo ven en el screen, en Efesios capítulo 3, el versículo 18 y 19, sobre esa base, ese versículo que plantea Pablo sobre las dimensiones del amor de Dios, y el que podamos ser capaces, dice el versículo 18 y 19, de comprender y conocer el amor de Cristo. Y entonces, en esa dimensión, con base en eso, porque dice que es importante que nosotros conozcamos la ¿qué? La anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Dios. Y es bien importante que nosotros tengamos bien claro esto, porque hay cristianos que cuando se habla de amor solo piensan en su gracia, y ahí se quedan. Pierden de vista la misericordia, pierden de vista el perdón, y pierden de vista la disciplina y el juicio. Otros cristianos pierden de vista la gracia de Dios, viven en legalismo, pero se olvidan de la misericordia. Y resulta que estas 4 dimensiones que el apóstol Pablo, cuando dice que conozcan la anchura, la largura, la altura y la profundidad, esas 4 dimensiones deben ser claramente reveladas a nuestro corazón, y tenerlas claras, porque eso nos va a permitir centrarnos en un cristianismo bíblico. Y eso, por eso hemos venido trabajando este tema estos meses. Ahora, quiero decirles que vamos a meternos en un terreno difícil cuando estamos hablando de esto del amor de Dios, en un terreno espinoso, en un terreno turbulento. Así que pónganse los cinturones. Es importante que tengamos bien puestos los cinturones, porque vamos a plantear cosas
claves que nos tienen que llevar a reflexionar para poder dar giro en muchas áreas de nuestro corazón que tenemos, en el que se ha distorsionado lo que significa el Evangelio. Se ha hecho. Ustedes saben lo que es una caricatura, ¿no? Una caricatura no es la foto de una persona, no es la imagen de una persona, es un remedo con los rasgos característicos de una persona que se ponen en una caricatura. ¿Estamos? Y el mundo se ha encargado de poner en nuestro corazón caricaturas de Dios, caricaturas de lo que es la vida cristiana, caricaturas de lo que la Biblia enseña, de quién es Dios, de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo, de quién es usted. Y entonces podemos definir que una caricatura es la imagen distorsionada de alguien. Se ven como los rasgos, pero ha sido distorsionada. Y el Evangelio ha sido distorsionado. Y hay muchas áreas, o algunas áreas en usted y en mí, frente a lo que es el Evangelio y lo que es el cristianismo, que están distorsionadas. Que no tenemos una revelación clara de lo que realmente es el Evangelio. Así que vamos a meternos en esto para poder nosotros entender para qué es el llamado que Dios nos hace. Porque parte de esa distorsión ha hecho que rompamos la conexión que hay entre lo que Jesús hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario, lo que Dios Padre ha provisto a través de Jesús y el Espíritu Santo. Hay una desconexión total con la responsabilidad y el desafío y las demandas que implica decir que soy cristiano. Nos hemos quedado solo con la primera parte y quiero darles algunos ejemplos. Cuando Jesús llamó a alguien, y usted lo mira en la Biblia, cuando Jesús le hizo el desafío a alguien, lo llamó. A todos Jesús les pidió básicamente 3 cosas. Lo primero que le dijo fue: venga. ¿Se acuerdan? Y ese venga implica un cambio de dirección a la vida como se está viviendo. Porque si ustedes y yo estuviéramos yendo hacia Jesús, Él tendría razones para decirnos venga. ¿Cuándo es que usted y yo le decimos a una persona venga? A ver, ¿cuándo es? Es cuando la persona está quieta y usted le dice venga. O cuando la persona está caminando hacia otra dirección, entonces usted le dice venga. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, siempre que Jesús hizo un llamado en la Biblia, Jesús dijo venga. ¿Cuál era la razón de ese venga? La razón de ese venga es: usted está quieto, usted está paralizado, usted no está en movimiento, comience a caminar y venga hacia mí. O 2, usted está caminando en dirección contraria a lo que yo tengo para usted. Venga, primer punto. Lo segundo que Jesús le dice a todo aquel que llama es: renuncie. Renuncie a todo. Renuncie. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, que no solo le está diciendo cambie de dirección, sino usted tiene que empezar a tomar decisiones de empezar a renunciar a cosas.
Y hoy quizás vamos a empezar a entender por qué su vida y mi vida, y por qué la vida de muchas personas, aunque dicen que son cristianos, no ven los resultados del poder de Dios. Porque fíjense que a quién le gusta que le cambien el rumbo que tiene. 2, ¿a quién le gusta renunciar a las cosas que tiene? ¿A ustedes les gusta? A nadie le gusta. Y fíjense el desafío que el Señor hace. Es, venga, cambie de visión, cambie de rumbo. 2, tiene que renunciar. Y para completar, lo tercero que Jesús le pide a una persona que lo que llama, le dice, usted tiene que morir. Entonces, ¿cuáles son las 3 palabritas? Cambie de dirección, venga. 2, todo lo que usted ha considerado y considera valioso para usted, tiene que renunciar. Todo es todo, todo. Y tercero, a subir a la cruz y a morir. Eso es lo que el Evangelio dice. ¿Estamos de acuerdo ahí o no? Usted y yo lo hemos leído. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Sin embargo, el lenguaje que muchas veces hablamos en la iglesia es distinto. Lo que le decimos a la gente es, Dios le ama y desea darle una vida, ¿cómo es? Una vida con propósito, y tiene un propósito para su vida. Venga, reciba a Cristo y Dios le va a dar todo lo que usted quiera. Y toda necesidad va a ser suplida. Venga, cumpla estos requisitos y entonces usted tendrá vida eterna. ¿Ese es el lenguaje que hemos hablado o no hemos hablado de ese lenguaje? Y la pregunta es eso bíblico? ¿Cómo fue que Jesús, cuál fue el lenguaje que Jesús le habló a la gente? Jesús no le habló ese lenguaje. Jesús le habló el lenguaje de cambie de rumbo, renuncie y muera. Y ese mensaje no nos gusta, y a la gente no le gusta, a usted y a mí no nos gusta, pero eso es lo que el Señor plantea. Y sin embargo nosotros estamos planteando un lenguaje que ¿qué ha hecho? Que usted y yo vemos que en la iglesia hay muchos cristianos que su vida gira en torno a una búsqueda de bendición. Jesús no dijo, venga y que yo lo voy a bendecir. Jesús no dijo eso. Jesús le dijo, venga, renuncie y muera. Y por eso hay cristianos que solo giran alrededor de ser bendecidos, centrados en sí mismos. La vida cristiana es exactamente lo contrario. Es la vida centrada en Dios, no en mí mismo. Cristianos que solo terminan recibiendo a Cristo cada semana, andan recibiendo a Jesús, se vuelven egoístas, indiferentes, pecando y empatando, pecando en la semana y empatando el domingo. En el mismo pecado, las mismas cosas, las mismas semanas, los mismos meses, los mismos años. Pasando por alto las demandas de Dios. Y cuando son confrontados a una demanda que la Biblia establece, la respuesta es, a mí Dios no me ha revelado eso. Como si de pronto a usted le cae el IRS y entonces a usted le dice, y usted no ha pagado impuestos. Entonces usted le dice, es que lo siento mucho, pero es que a mí todavía no me han enseñado esa ley de pagar impuestos y no se me ha sido revelado. Todavía yo no creo que estoy con el momento de pagar impuestos. ¿Qué cree que va a suceder?
¿Ese silencio qué significa? Que usted va a tener problemas graves. Y lo mismo sucede en la vida cristiana, para que podamos entender. ¿Y cuál es la respuesta de ese cristiano? Ah, yo vivo así, ¿por qué? Yo solo estoy pensando en que Dios me bendiga, que Dios me dé respuesta a lo que necesito. Las demandas de Dios todavía no, cuando yo quiera. Solo pensando en bendecir, en recibir, en recibir, en recibir. Y la respuesta y la explicación es: Dios me ama, me ha dado salvación y entonces yo ya estoy perdonado. Yo les pregunto, seamos sinceros, ¿esa descripción es muy lejos de lo que es la vida cristiana para muchos de nosotros? Yo le animo a que reflexionemos bien eso. Por ejemplo, la frase que dice que Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. ¿Es eso cierto? ¿Ustedes qué dicen? Que Dios ama al pecador y aborrece al pecado. ¿Será cierto eso? Les anticipo que no es bíblico, no es cierto. Y entonces, claro, ahí usted empieza a decir, un momentico. Entonces, ya usted y yo nos preocupamos. ¿Por qué? Porque usted dice, si usted dice, ya cuando ya les estoy diciendo que eso no es cierto, usted empieza a preocuparse porque dice, y entonces, Dios no me ama a mí. ¿Cómo se define usted? ¿Se da cuenta? Y quiero decirles, no es bíblica esa frase que hemos dicho y repetido muchas veces. Y si no, busque con la concordancia, la Biblia dice que Dios aborrece al pecador. Solo que, claro, hay que entender cuál es la diferencia entre lo que la Biblia dice, pecador, y cuál es la diferencia entre un pecador arrepentido. Pero un pecador arrepentido, ¿quién es? El que se arrepiente. O sea, ¿qué significa? ¿Que no qué? Que no practica el pecado, porque oyó un venga, porque escuchó un renuncie y porque aceptó un muera. Entonces ya no peca. ¿Estamos? Pero nosotros en nuestro chip nos hemos quedado solo con la primera parte y no con la segunda, y lo vamos a ir trabajando. Vamos entonces, por ejemplo, a preguntarnos: usted hoy, por ser cristiano, ¿qué está arriesgando? Por estar aquí, ¿qué riesgo está corriendo? ¿Cierto que ninguno? Y sin embargo, la palabra de Dios habla de que los cristianos tenemos que estar pagando riesgos, asumiendo riesgos. Tienen que estar en juego muchas cosas. Por eso nuestro cristianismo es tan fácil, tan mediocre. Lo digo con todo el respeto para que lo reflexionemos. ¿Por qué? Porque decir cristiano no arriesgamos nada, no hay ningún riesgo. Pero en lugares donde se persigue a los cristianos y usted dice soy cristiano, ¿qué le sucede a esa persona? Entonces la pregunta es, ese cristiano que vive en un lugar donde si dice que es cristiano, lo torturan, lo encarcelan o lo asesinan, ese sí tiene un desafío de vivir una vida cristiana diferente a la nuestra. ¿O la Biblia habla de que hay algunos que deben vivir eso y otros
Los que estamos aquí en Estados Unidos o en nuestros países donde no hay problema por ser cristiano, entonces no tenemos esa dificultad. Hay un testimonio muy bonito de una parejita que decidieron, eran médicos y decidieron renunciar a su medicina aquí en los Estados Unidos, y eran médicos que ya usted sabe cuánto se gana un médico promedio en este país. Un médico bueno promedio en este país no baja. Un médico regularcito se gana 200, 300 mil dólares al año. Médicos ganan muy bien, son muy bien pagos, y no está mal, ojo. Pero ellos dejaron eso y se fueron a Indonesia, a un lugar musulmán, una tribu musulmán, y les dijeron que el antecedente, ellos dijeron: queremos ir a hacer nuestro ministerio y a definir nuestra vida como cristianos allá en Indonesia. ¿Y qué implicaba ir a ese lugar? Y ir a ese lugar era que la última parejita de cristianos de un matrimonio que fueron a ese lugar a evangelizar fueron torturados y asesinados. Y entonces, ¿qué dijeron ellos? ¿Qué decisión tomaron? Podían quedarse aquí en los Estados Unidos, donde ¿qué estaban arriesgando aquí en Estados Unidos? Y estoy hablando que fueron con sus 3 hijos. ¿Y qué aceptaron? ¿Qué hicieron? Aceptaron ir. ¿Qué estaban arriesgando? Pregunto. ¿Cuál fue el tercer ingrediente del llamado de Jesús? No, renunciar el segundo. El tercero, morir. Estamos, familia. Y lo hicieron. Y resulta que empezaron a hablar de lo que los otros misioneros les hablaron a esta gente, y ellos comenzaron a recordar que lo que la parejita que ellos habían asesinado, estos que llegaron les comenzaron a hablar de lo mismo, del mismo Jesús, la misma Biblia, la misma realidad. Y cuando ellos se dieron cuenta que ellos sabían el riesgo que estaban corriendo, y que habían ido a jugarse la vida y a hablarles de Cristo a pesar de eso, ellos se arrepintieron. Y a través de los últimos 20 años, toda esa tribu se ha vuelto cristiana. ¿Qué se necesitó? La muerte de Jesús en la cruz del Calvario, 1. 2, la muerte de una parejita que se arriesgó a ir y los mataron, los torturaron y los asesinaron. Y 3, la decisión de otra parejita que, conociendo lo que había sucedido, a sabiendas corrieron el riesgo y fueron. Y no iban garantizados de que ellos se iban a convertir, los de la tribu. ¿Cuál era la única garantía que tenían? Que los iban a matar. Y así los despidieron. Por supuesto, la familia y algunas gente de la propia iglesia aquí en Estados Unidos que los mandaron, y aún gente que desafiaron a que les invirtieran dinero para que ellos pudieran ir, decían: ¿cómo voy a dar yo plata porque los van a asesinar? Estoy promocionando el asesinato de ellos. Y hubo gente en contra. Sin embargo, ellos ¿qué hicieron? Fueron. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Puede una persona de esas decir: soy cristiano? ¿Ustedes qué dicen? Y sin embargo, usted y yo rápidamente decimos que somos cristianos. Pero ¿dónde está el venga? ¿Dónde está el renunciamiento?
¿dónde está el muera? Vamos a mirar la Biblia como es y vamos a confrontar nuestro llamado. Y aquí este llamado, cuando hablo del llamado de Jesús, no es llamado a ser misionero de tiempo completo. Ustedes pronto dicen, sí, es que eso es para los misioneros, los misioneros del CENTI, los misioneros de las iglesias. Ellos son los que tienen que ir, ellos son los que tienen que renunciar, y ellos son los que tienen que morir. No. Es para usted. Y yo no puedo enseñarle a usted un evangelio diferente. Y muchas veces he dicho, Dios le ama, Dios tiene una vida con propósito para usted. Venga, reciba a Cristo y sea feliz. Eso no es que no sea, es que está incompleto. Y es el evangelio incompleto que de pronto hasta ahora hemos predicado. Pero tenemos que ir a la palabra de Dios para saber qué fue lo que Jesús dijo. Por eso les dije que íbamos a entrar en un terreno ¿de qué tipo? Turbulento, espinoso, porque oír estas cosas no nos gustan. Oír que Dios aborrece al pecador no nos gusta, por supuesto. Y entonces vamos a tratar a ver cómo es el asunto. Vamos a ver las dos perspectivas del amor de Dios. Hoy vamos a ver una perspectiva de cómo es ese amor. Y en la próxima reunión, después de la vigilia, o sea, dentro de 15 días, vamos a ver la otra arista del amor de Dios. Haga de cuenta, el amor de Dios es una moneda que tiene ¿qué? Tiene dos caras. Y las dos caras son verdad. El problema es que muchos de nosotros hemos vivido un cristianismo hasta aquí solo con una cara. Como cuando le dicen a uno, cara o sella. Entonces le dice, uno por lo que piensa es, alguien pierde o alguien gana, o es cara o es sello. No, son las dos. La vida cristiana tiene un cara y un sello. Y usted y yo necesitamos madurar para entender ese llamado de ser cristianos. Por eso es que los jóvenes, nuestros hijos, no les interesa la vida cristiana que usted y yo como padres tenemos, porque ellos no ven desafío, porque ellos no ven un venga, no ven un renuncia, no ven están listos a morir, no lo ven. Vamos, familia. Entonces, mirando la gráfica, Efesios capítulo 3, 18 al 19, hoy vamos a hablar un poco más sobre el amor de Dios. Vamos a revisar qué es eso del amor de Dios. Lo vamos a dejar planteado. Yo no quiero correr en esto. No quiero cumplir con el tema y no quiero, no hay afán. Porque es necesario que nosotros reflexionemos acerca de esto. Le hagamos digestión. Con todo el respeto hacia usted, que podamos hacerlo como hacen las vacas. Ellas comen, mastican, tragan, y después ¿qué hacen? Vuelve otra vez y vuelve a rumiar. Por eso entiendo que si no estoy mal en biología, ¿cuántos estómagos tienen los bovinos? Entiendo que son 4. Debemos digerir esto y debemos rumiar esto. Vamos entonces a Oseas. En el Antiguo Testamento, el libro de Oseas, quizás es la primera vez que usted abre en la Biblia este libro. Y quiero animarle a que lo busque.
está en el Antiguo Testamento, que hace parte de los profetas menores, es después de Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Después de Daniel comienzan los profetas menores. ¿Ya lo encontraron? Bueno, está muy húmeda esa página, seguramente échele airecito, ventílela. Seguramente está pegada la hoja a la otra. Y este es uno de los libros muy interesantes que hay en la palabra de Dios, porque muestra la historia del amor de Dios con Israel y del amor de Dios con la iglesia. Y es la perspectiva del amor de Dios desde su óptica. Es la realidad del amor de Dios. En Oseas capítulo 1, versículo 2 al 3, dice la palabra de Dios al principio de la palabra de Jehová con Oseas. Dice, y dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer pura. Así dice, ¿no? No, ¿cómo dice? Una mujer fornicaria, o sea, una mujer que no está casada y está fornicando con muchos hombres. Dice, tómate a esa mujer en esa condición fornicaria, ¿y a quién más tienes que tomar? ¿Cómo? ¿Los hijos de quién? Los hijos de la fornicaria. Más o menos para que ustedes entiendan, en la naturaleza, cuando en una manada de leones o del macho dominante es cambiado y surge un nuevo macho dominante en la manada, lo primero que ese macho dominante hace es ¿qué? Mata a los hijos del león anterior. Eso es tremendo. Bueno, aquí el Señor le está diciendo a un hombre, literal, no es una historia, no es una fábula, no, es una historia real. Dios le dice a su profeta y le dice, usted es mi profeta, un hombre que ama a Dios, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ha entregado su vida para servir al Señor. Y escucha la instrucción que Dios le da y le dice, se va y se busca a una mujer que tiene hijos de pura fornicación, o sea, que si le pregunta a los hijos, por favor, esto no se sientan mal, por favor, las damitas, no estoy hablando de ningún caso en particular, pero no es malo en un momento dado, pues, que una mujer tenga hijos de un papá diferente, por favor, con respeto y con cariño a los hijos. Pero lo que quiero decir es que a esos hijos se les podía preguntar, ¿quién es tu papá? Pedro. ¿Y quién es tu papá? Samuel. ¿Y quién es tu papá? Enrique. ¿Ok? Y le dice en el versículo, tómala a ella y toma a sus hijos. Dice, porque la tierra se dará a fornicar apartándose de Jehová. Y miren el versículo 3, ¿qué dice que él hizo? Dice que Oseas fue pues y tomó ¿a quién? Tomó a Gomer, a esa mujer, y la tomó como ¿qué? La tomó como esposa, y dice, la cual concibió y le dio un primer hijo. O sea, miren lo que implica un acto de amor. Vaya y cásese con esa mujer fornicaria. ¿Qué varón haría eso? Ningún varón haría eso. Sin embargo, es el desafío que Dios le puso al profeta Oseas.
Y cuando usted y yo leemos esto, uno empieza a preguntarse, ¿cómo es posible que Dios le haga a un siervo de Dios, a un profeta de Dios, que haga eso? No tiene sentido. Va en contra de todo lo que se supone que es Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Me van siguiendo o no? Veamos ahora el capítulo 3, versículo 1. Por supuesto, les animo a que en esta semana ustedes se lean el libro de Oseas, para que puedan tener una visión, una mejor visión de lo que es, porque fíjense que hay muchos cristianos que no entienden lo que es el cristianismo, no entienden lo que es el amor de Dios, no entienden lo que es el perdón de Dios, y cuando alguien les pregunta, no saben. Versículo 1 del capítulo 3 dice, y me dijo otra vez Jehová. O sea, ¿qué significa otra vez? Que ya se lo había dicho varias veces, y le dice, ve, ama a una mujer amado de su compañero. O sea, ¿qué? Que está fornicando. Fíjense que aquí aparece una palabra más complicada, porque no solo le dijo, vaya, cásese con ella, sino que ámela. ¿Qué? Si usted como varón, usted y yo como varón, no estamos dispuestos a aceptar que nuestra esposa sea irreverente, imagínense lo que el Señor le está pidiendo. Vaya y ame a una mujer fornicaria. Eso es vida cristiana. Todo lo que es contrario a eso no es vida cristiana. Todo pero, pregunto, ¿cuántos peros podría tener este hombre para decirle al Señor? Para decirle, momentito, ¿cuántos peros tendría? Todos los peros del mundo. Sin embargo, vimos en el capítulo 1 que él fue. Y el Señor le está volviendo a decir. ¿Por qué le dijo otra vez? Porque claro, para Oseas, ve y ámala. Un momentico, Señor, me dice que me case con ella. Yo estoy medio loco, fui y me caso con ella. Y usted ahora me pide que la ame. Por eso el Señor le tuvo que decir varias veces, y esta es otra vez que aparece en el capítulo 3, versículo 1, y dice, en versículo 3, me dijo, es el 3, ¿cierto? Es el 3, no el 1 sino el 3. Me dijo, ve y ama a una mujer amada a su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. Fíjense que ya ahí no le llama fornicaria, sino le llama ¿cómo? ¿Cómo le llama? Adúltero. ¿Por qué le dice adúltero? Porque ya la señora está ¿qué? Casada. ¿Y casada con quién? Con Oseas. Y ahí el Señor comienza a tirar, dice, adúltera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. O sea que el Señor quiere, a través de esta realidad, hacernos ver algo que estaba pasando en la historia de amor entre el pueblo de Israel y el Señor. Dice, los cuales, ¿qué andan haciendo el pueblo de Israel? Andan mirando. Y usted dice, no, pero solo una mirada. ¿Cuál es el problema de una mirada? Mirando a dioses ajenos. Y cuando usted mira y yo miro los dioses ajenos, termino haciendo ¿qué? ¿Cuál es la otra palabra que dice ahí? Amando. Y aman tortas de pasas. ¿Hasta ahí vamos? ¿O está muy complicado? Vamos ahora a el versículo
2. 1, vaya y cásese. 2, ámela. Él ya sabe que era fornicaria. Va y le ofrece matrimonio, le ofrece seguridad, le ofrece amor, le ofrece protección, le dice: yo me la voy a jugar con usted, yo le estoy declarando mi amor, yo quiero que usted sepa que yo lo que usted tenga y necesita conmigo. ¿Y ella qué hace? Ella por un tiempo cambia y vuelve otra vez a su adulterio. Y entonces ella vuelve al adulterio y cuenta la historia. Estoy resumiendo para que ustedes, porque no puedo demorarme mucho, para que podamos ir concretando. Por eso le pido que esté atento a leer los capítulos completos. Y entonces el Señor le dice que debido a que ella, a causa de su adulterio, ella termina en una subasta de esclavos, donde es comprada al mejor postor para ser prostituida. ¿Estamos? O sea, ahora usted y yo pongámonos aquí al lado de Oseas. Obedezco a Dios, voy y me caso con ella. Obedezco a Dios, me dice que la ame, voy y la amo. Y ella sigue en sus andanzas y llega a un punto en donde termina en una subasta donde puede ser comprada por alguien para ser usada como prostituta. Y entonces el Señor le dice a Oseas, versículo 2 del capítulo 3. ¿Qué le dice? El 3:2. ¿Qué le dice? ¿La qué? O sea que aparte de todo lo que he hecho, tengo que sacar plata para ir y pagar por ella, para que sigan lo mismo. Yo pregunto, ¿cuánto le costó a este hombre comprar a su esposa? O sea, la compró fue para sacarla de esa subasta. ¿Cuánto le costó? Tuvo que pagar un precio alto. Entonces ahora yo quiero que miremos. ¿A qué se parece esta historia del amor de Dios con quién? Primero, con el pueblo de Israel. Esa es la historia de amor de Dios con el pueblo de Israel. Y es la historia de amor de Dios con su iglesia. Porque nosotros no somos nada diferentes al pueblo de Israel. Piense una cosa. Dios lo creó a usted y me creó a mí. ¿Quién era mi propietario? ¿Yo era propiedad de quién? Propiedad de Dios. Comencé a pecar. Me aparté de Dios. Afecté esa propiedad. Me fui a pecar. Adulteré. Estoy hablando espiritualmente. Y Dios en su amor vuelve y nos compra. ¿Dónde nos compra? En la cruz del Calvario. Miremos el siguiente versículo, Beto. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios
El problema es que usted y yo no hemos entendido el precio que se tuvo que pagar en la cruz, porque a usted no lo pagó, lo pagó Papá Dios, lo pagó Jesús. Pero cuando usted entiende eso, usted va a glorificar a Dios. ¿Y qué significa glorificar a Dios? Que usted va a empezar a apartarse del pecado y usted va a tomar decisiones diferentes de arrepentimiento. Porque ¿qué era lo que esta mujer debería haber hecho? Al ver un amor así, ¿qué debería haber hecho esa mujer? Debería haber dejado sus adulterios, dejado sus fornicaciones y haber ido corriendo a su marido a decirle: así me amas, así me aceptas. Y sin embargo, Israel, ¿qué ha hecho? Si ustedes miran la historia del pueblo de Israel, no hicieron eso. Y la historia de la iglesia tampoco, y la historia suya y mía. No hemos entendido posiblemente esto. Y yo quiero que terminemos entendiendo lo que es el adulterio espiritual. El adulterio espiritual, para que podamos dar este primer paso de lo que significa. Miren, familia, que por un lado aparece el amor de Dios, que representa el amor de Dios, un amor paciente, tierno, leal, inalterable y eterno. Apunten esas palabras. Esa es la característica del amor de Dios. Un amor paciente, tierno, inalterable, leal y eterno. Y el amor de ese Dios es que Oseas tenía todos los motivos para divorciarse, tenía todos los motivos para renunciar. Sin embargo, va y ama a esta mujer. Ahora Gomer, la esposa, ¿qué representa? Representa su infidelidad a Dios, o sea, la suya y la mía, el que nosotros terminamos amando otras cosas, amando personas y amando cosas en nuestro propio parecer, amando las cosas del mundo. Es decir, que el Señor dio el precio, Jesús murió, usted ha reconocido que en la cruz del Calvario Él murió por sus pecados, pero usted y yo seguimos pecando. ¿Por qué? Porque seguimos amando el mundo, seguimos con las groserías, seguimos con la necedad, seguimos con nuestro propio parecer, seguimos con nuestro orgullo, manejamos el tiempo como queremos, manejamos el dinero como queremos, al que perdonamos se nos da la gana sí, y al que no se nos da la gana no. A la hora de orar es si quiero o si me gusta, a dar los diezmos si me parece, si tengo, bendecir al enemigo, no, por esta vez no quiero, y así nos volvemos adúlteros espirituales. ¿Qué significa un adulterio? Para que usted entienda, apúntelo sencillo. Adulterio significa que usted o es una persona que ama, escríbalo por favor, algo o alguien que no le pertenece. ¿Ok? No le pertenece. Bíblicamente, usted y yo le pertenecemos al Señor, porque Jesús pagó un precio. Y todo lo que ha impedido que usted y yo amemos a Dios y vivamos como las demandas de la Biblia, venga, renuncie y muera, todo lo que le impide a usted eso, es que usted y yo estamos adulterando espiritualmente.
¿Está quedando claro? ¿Qué hizo Gomer? Gomer, la mujer, perdió su interés por Oseas, su marido. Y a eso es lo que usted y yo hemos hecho con el Señor. Hemos perdido el interés por Dios. Hemos perdido el interés por ayunar. Hemos perdido el interés por buscar su presencia. Hemos perdido interés por la palabra de Dios. Hemos perdido el interés por congregarnos. Hemos perdido el interés por nuestro Dios, nuestro único marido, y nos hemos ido corriendo tras diamantes. ¿Cuáles son tus amantes? Eres cristiano, pero corres tras tus sueños. No corres tras el sueño de Dios. Es el sueño tuyo por encima del sueño de Dios. Ese es un amante, y eso es adulterio espiritual. Y ahí viene la pregunta suya y mía. Entonces, ¿yo como cristiano no puedo tener mis sueños? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? No. Los sueños míos y tuyos no pueden estar por encima del sueño de Dios. Ay, se ajusta. Entonces debo ir primero por los sueños de Dios, y los sueños míos que van en contra de los sueños de Dios, no puedo seguir con ellos. ¿Me están entendiendo? ¿Puede ser más importante su amor a su marido, su amor a su esposa, su amor a sus hijos, que su amor a Dios? Y en la práctica, ¿qué sucede? ¿Estamos? Planes, propósitos que ignoran a Dios. Cristianos viviendo al estilo del mundo. Eso es adulterio espiritual. Es decir, soy cristiano, pero vivo conforme al mundo. ¿Qué dijo Jesús? No améis al mundo, ni a las cosas del mundo. ¿Cuál es la realidad frente a eso? Siempre que ames a una persona o a una cosa diferente a Dios, estás o estamos en problemas de adulterio espiritual. Piénsalo bien. Cristianismo en donde solo quiero comodidad. Mucha comodidad. Por ejemplo, ¿qué tal que pasara que ustedes vinieran aquí, no hubiera sillas, no hubiera tapete, no hay aire acondicionado, no hay música? ¿Usted qué haría? ¿Vendría usted a las reuniones? ¿A estar sentado en el suelo en un ladrillo frío? ¿En un lugar donde no hay aire acondicionado? Pero usted lo que quiere es ¿qué? Usted quiere comodidad. ¿Qué pasaría si hubiese esa realidad? Piénselo. Comodidad, placer, poder, dinero, búsqueda de reconocimiento, amando los hijos, amando el trabajo, amando la finca, amando el carro, amando el perro. Porque muchos, por el perro, no pueden venir a buscar a Dios, porque el perro se queda solo. ¿Con quién se queda el perro? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Cómo es ese cristianismo que usted y yo tenemos? ¿Cómo es eso? Dígame cuál es la prioridad en su agenda. Mire la agenda de esta próxima semana. ¿Cuál es su prioridad?
Su prioridad es ayunar, su prioridad es evangelizar, su prioridad es compartir, hacer discipulado. ¿O cuál es su prioridad esta semana? Usted ya sabe la respuesta. Ese cristianismo no bíblico es muy fácil. Mire su presupuesto, la manera como usted usa su dinero, y usted se dará cuenta cuál es su amor, cuál es su amante. Porque al amante de su corazón, usted le da su dinero. Usted tiene problemas de diezmar. Usted ama el dinero y ama a eso que usted invierte su dinero. Mire su tiempo, su agenda, y usted sabrá quién es el amor de su vida. Mire su presupuesto y usted verá quién es el amor de su vida. Mire sus talentos y en dónde los está invirtiendo y usted sabrá el amor de su vida. Le pregunto, su agenda, su tiempo, su dinero y sus talentos, ¿a qué amor se los estás entregando? Sencillo. Por eso les dije que íbamos a entrar en terreno ¿qué? En terreno de turbulencia. Porque familia, o nosotros somos honestos y nos arrepentimos con el Señor y le decimos: Señor, gloria a Dios, voy a dar el giro, yo quiero escuchar el venga, yo quiero renunciar y yo quiero morir. Y esa es la gran diferencia de la iglesia primitiva de hace 2000 años a la iglesia de hoy. Porque ¿dónde se reunían los cristianos hace 2000 años? ¿Cómo se reunían los cristianos hace 2000 años? Cuando el Imperio Romano los perseguía y los mataba y los torturaba. Y tomar la decisión de venir a la reunión, ¿qué implicaba? Dígame. Morir. Y sin embargo, muchos de nosotros, y con todo el respeto y cariño para los que están en internet, usted no viene a buscar a Dios porque usted se arriesga a enfermarse 2 horas en un lugar amplio con protocolo. Pero usted va a trabajar, usted sale a otros lugares, no hay problema, allá sí no hay problema de riesgo. Y se lo digo a los que están en internet con mucho cariño, familia. El que tenga, que el médico le dijo, no puede reunirse, perfecto. Mi esposa hoy se está reintegrando porque la doctora le dijo, ya usted puede estar con otras personas, siga protegiéndose. El viernes nos vacunamos y le dio la orden de la vacuna con un sistema inmunológico bajísimo. Y resulta que nos pusieron la vacuna y el que cae y se muere soy yo. Y Analo fresca como una lechuga. Y ella es la que está con el sistema inmunológico bajo. Y yo, eso me dolía hasta el pelo, me dolía. Y como los varones somos cobardes, le pasa. Y flojos. ¿Me entienden? Pero entonces la pregunta es, ¿fue un riesgo ponerse la vacuna? Díganme. ¿Es un riesgo ponerse la vacuna con el sistema inmunológico así? Sí, pero hay que hacerlo, hay que arriesgarse, hay que obedecer, hay que renunciar. Y aquí está doña Ana Lucía. En la siguiente semana en que la doctora le dice, puede empezar a reunirse con personas, aquí está. O sea que se me acabó el reinado a mí. Familia, terminemos con esto. Apúntelo.
tanto el adulterio espiritual como el adulterio físico es pecado. No le dé más vueltas a eso. Es pecado. Cualquier amante que usted tenga en su corazón, que yo tenga en mi corazón, es pecado. Y quiero decirle, claro, hemos hablado de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Sí, la misericordia y la gracia de Dios son reales, pero también la disciplina de Dios es real. Y si usted y yo insistimos en el adulterio espiritual, va a venir una disciplina fuerte. Y cuidado con el engañarse, que es que Dios me ama, desea darme una vida con propósito, y ya estoy perdonado, y si me muero me salvo. Así no podemos vivir la vida cristiana, familia. Usted está viendo ahí en la pantalla lo que significa el adulterio espiritual: amar a alguien a quien usted no le pertenece. Por eso el Señor dice: permanecer en mí. Nos compró con precio, le pertenecemos al Señor. El adulterio es no amar a Dios de forma exclusiva. Exclusiva. ¿Qué significa exclusiva? Que no puede haber nada ni nadie. Y el adulterio espiritual es vivir con los mismos parámetros que el mundo vive, las mismas groserías, los mismos negocios chuecos, las mismas mentiras, todo igualito. Los dos comienzan, acuérdense, el adulterio físico y el adulterio espiritual comienzan con la desilusión y la insatisfacción. Usted se desilusiona de Dios, usted empieza a sentirse insatisfecho, usted ve cosas que pasan alrededor suyo, con su marido, con su esposa, con sus hijos, con la iglesia, y usted permite la desilusión. Y no va y busca al Señor. Y usted, cuando da ese espacio, usted afecta su relación con su papá Dios. Y mete y comienza a amar a quien usted no puede amar. Los dos comienzan cuando transferimos afecto de un objeto de la devoción a otro. Cuando yo comienzo a darle mis afectos al mundo, cuando comienzo a darle mis afectos, mi tiempo, mis talentos, mis recursos a otras cosas, ahí estoy haciendo adúltero espiritual. Transfiero mis afectos. Requieren de un proceso de deterioro. No aparece de la noche a la mañana. El adulterio espiritual no es una cosa, ¡ay, apareció! No. Comienza y va en un proceso, y usted ya sabe en qué proceso usted va de su adulterio espiritual. Pero tarde que temprano ese adulterio marca un punto, y ahí es donde vienen los problemas. Y por último, requiere siempre de una fantasía. El adulterio sexual, físico, siempre está en una fantasía. Uno empieza a imaginarse la fantasía. El adulterio espiritual es lo mismo. Es la fantasía que mi familia, que mi marido, que el mundo, que el carro, que la plata, que el éxito me va a dar. Es una fantasía. El adulterio espiritual endurece el corazón, afecta la relación con Dios. Hará que siempre busque apartarme de Dios, cambiará mi afecto hacia Dios. Es peligroso porque no siempre se da uno cuenta del proceso, y la mentira y la fantasía destruirán todas las relaciones presentes y futuras. Así que estamos viendo las dos caras de la moneda. ¿O nos quedamos solo con una cara de la moneda?
Vamos a orar, familia.